Buenas noches con todos, queridos amigos, queridos hermanos. Los invito a que comencemos con una oración para invocar al Espíritu Santo, tanto sobre mí, para que pueda transmitir lo que Dios quiere, sobre como cada uno de ustedes. Es una oración muy bonita, compuesta por el cardenal Verdier. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Desde el principio de la pandemia, uno de los temas que más ha cuestionado a muchas personas, sobre todo personas jóvenes, es el tema del sufrimiento. Y es un tema que ciertamente no es fácil de abordar. Muchas personas se preguntan si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios es sabio, y todo lo que ha hecho se supone que son obras buenas, ¿por qué en el mundo existe el mal, el sufrimiento, la enfermedad, la miseria, la muerte? Y esto nos cuestiona sobre todo cuando se trata del dolor y la muerte de personas que son inocentes. Son los famosos porqués. ¿Por qué las pandemias y los desastres naturales, los terremotos, huracanes e incendios? ¿Por qué el hambre y la pobreza? ¿Por qué a pesar del desarrollo de la medicina y la tecnología, aún en el mundo hay millones de seres humanos que no han nacido más que para sufrir? ¿Por qué las guerras, los genocidios, los atentados terroristas, las torturas? Ante el misterio del sufrimiento sentimos, por un lado, la omnipotencia y omnipresencia del mal y la impotencia y el desamparo para poder enfrentarlo. Por eso, ¿cómo podemos convencer a los demás de que Dios es omnipotente y que es todo amor, que es un Padre bondadoso ante un inocente que sufre? ¿O Dios es impotente y el sufrimiento es más fuerte que Él? ¿O Dios quizás es un sádico que se complace con el sufrimiento de sus criaturas? Una obrera inglesa en el siglo XIX, en la época de la Revolución Industrial, decía: si existe un Dios encima de nosotros, tendríamos que odiarlo. Vamos a penetrar un poquito en lo que es la experiencia del sufrimiento, que es sobre todo una experiencia de vulnerabilidad, de fragilidad. Fíjense que cuando estamos ante un ser querido que sufre, no estamos simplemente ante un problema teórico que tengamos que resolver, sino que estamos ante un drama humano. Muchas veces sobran las palabras, es una experiencia que nos parte el corazón. Lo único que podemos hacer, en lugar de dar explicaciones, es acompañar en silencio, con una actitud de reverente compasión a esa persona que sufre. Pensemos en distintos rostros del sufrimiento, pero quedémonos solamente en uno para no alargarnos demasiado.
la experiencia de la enfermedad y la vejez. Es la experiencia de la debilidad y agotamiento inexorables que día a día van avanzando, en que el enfermo va sintiendo cómo su fuerza vital poco a poco va disminuyendo hasta el punto de desaparecer. Todo enfermo es una persona que va camino hacia la muerte y se acerca a la muerte. Y de alguna manera la enfermedad es como una especie de anuncio de la muerte. Además, el enfermo vive una experiencia de dependencia. No puede trabajar, no puede valerse por sí mismo. Depende totalmente de los demás. De manera que la enfermedad no implica solamente la pérdida de la salud, sino la pérdida de la autonomía. Y ese sufrimiento tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. A veces es difícil saber quién es la persona que más sufre. Hay personas que tienen una gran tolerancia frente al sufrimiento y otras que no. Yo recuerdo cuando era párroco en Medellín, íbamos a visitar a los enfermos una vez al mes para confesarlos, los sacerdotes, y había dos señoras que eran vecinas puerta con puerta. Era un barrio típico de clase media, donde los vecinos todos se conocían. Y recuerdo mucho esta experiencia porque primero visitaba a una señora que siempre se quejaba, su vida era una desgracia, era una persona amargada. Y a veces no es que estuviera muy enferma, era una persona que de alguna manera vivía deprimida todo el tiempo y hablando siempre mal de sus hijos, de su familia, victimizándose. En el fondo ella sentía que su vida era un infierno. Y la señora de que vivía al costado era una señora que padecía una artritis de esas que te van deformando poco a poco, y cada vez se le veía más encorvada, los deditos de la mano más retorcidos, tenía unos dolores terribles, pero siempre te recibía con una sonrisa y siempre te transmitía una alegría impresionante. Y cuando uno le preguntaba, ¿cómo estás?, te decía, muy bien, Padre, bendito sea Dios, gracias a Dios, estoy muy bien. Yo siempre me preguntaba, ¿cuál de estas dos mujeres sufría más? Aquella que era un poco hipocondríaca y que creía que no estaba enferma, pero que siempre se quejaba de todo, o aquella que estaba realmente enferma y sufriendo, pero que transmitía e irradiaba una alegría increíble. Por eso es tan importante la salud mental, la actitud psicológica y la paz espiritual que inciden de manera directa en el dolor y la enfermedad. En la vida inevitablemente tenemos alegrías y dolores, momentos bonitos y momentos tristes, momentos de gozo y de sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la condición humana. Cuando a veces a mí la gente me pregunta, Padre, ¿por qué me ha tocado esto? A veces yo hago una respuesta que puede parecer un poco cruda, pero que es totalmente real, porque así es la vida. Porque en la vida todos gozamos y todos sufrimos. Los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, los ricos, los pobres, la gente buena, la gente mala, la gente que cree en Dios, la gente que no cree en Dios. Todos vivimos la experiencia del sufrimiento. Como dice el libro del Eclesiastés, todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado.
su tiempo el llorar y su tiempo el reír, su tiempo el lamentarse y su tiempo el bailar. Ahora bien, ante el sufrimiento existen distintas actitudes. Una posible actitud es la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. Simplemente, como cuando uno tiene un cáncer y prefiere no enterarse, o prefiere la familia no decirle al enfermo para que no se derrumbe, lo cual no siempre es lo más inteligente, porque tarde o temprano ese dolor nos estalla en la cara. Entonces, taparnos los ojos frente a la crisis, taparnos los ojos frente a los problemas, no es nunca la mejor manera de enfrentar la realidad. Otra posible actitud es la indiferencia. Es decir, cuando yo desarrollo un cuero de chancho, en el fondo ya han sido tantos los dolores, tantas las malas noticias, tantas las decepciones y los escándalos, que me vuelvo una persona inmune. Todo me resbala. Desarrollo una especie de mecanismos de defensa para no enfrentar el sufrimiento. Decía Charles Péguy, que era un gran católico francés, peor que un corazón herido es un corazón impermeable. Es como un barniz donde la realidad no penetra. No penetra el dolor, pero tampoco penetra el amor y por lo tanto tampoco penetra la vida. Una tercera actitud es la amargura. La persona que se siente una víctima de las circunstancias de la vida, que en el fondo siempre culpa con razón o sin ella a las demás personas de sus desgracias. Es una persona llena de odio y de resentimiento. Es una persona que se deprime y se queda lamiéndose las heridas y no logra move forward, como dicen los americanos, es decir, no logra salir adelante, se queda atrapado en el pasado. Otra posible actitud ante el sufrimiento es la actitud de la fuga. Es decir, en el fondo yo no quiero enfrentar el dolor, prefiero no pensar en él y busco distraerme. Y distraerme con todo tipo de entretenimientos y diversiones, algunos lícitos, como pueden ser el trabajo o el deporte, otros no tan lícitos ni morales, como pueden ser el alcohol, las drogas, el sexo, la pornografía, la ludopatía. Y el problema de estas fugas es que como el corazón sigue vacío, cada vez necesito más. Es como esas pastillas en las cuales uno va desarrollando cada vez mayor tolerancia y necesita subir la dosis para poder estar tranquilo, y se vuelven verdaderas adicciones. ¿Cuál es la actitud correcta frente al sufrimiento? ¿Cuál es la actitud sana? En primer lugar, aceptarlo con realismo, aceptarlo sabiendo reconciliarme con el dolor, asumirlo y con la ayuda de Dios que me da su fuerza, ser capaz de perdonar a aquellas personas que me han herido y entender que yo no estoy determinado por mis circunstancias. En la vida muchas cosas me condicionan, todo me condiciona, pero nada me determina. Yo soy libre, soy responsable, puedo hacer con mi vida finalmente lo que yo decida hacer. Puedo dejarme aplastar por el sufrimiento o puedo enfrentarlo. Y fíjense que los cristianos no somos masoquistas. No se trata simplemente de buscar sufrir por sufrir
o de buscar la cruz por la cruz, ni mucho menos de no disfrutar las bendiciones y las alegrías de la vida, los amigos, la familia, los momentos de encuentro, el deporte. Todo eso son bendiciones que Dios nos concede, pero tampoco se trata de asumir una actitud pasiva ante el sufrimiento. El sufrimiento hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo con garra, con coraje. En el fondo hay que poner todos los medios que estén a nuestro alcance para poder vencerlo. A Dios rogando y con el mazo dando, pero con la confianza puesta en Dios y en sus designios. Y por lo tanto tampoco está mal pedirle a Dios que nos libre de un sufrimiento, que nos libre de un dolor, que nos libre de una enfermedad, que de alguna manera realice un milagro. Dios obra milagros. Yo soy testigo de muchos milagros que el Señor ha obrado. Y por eso Jesús dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. El Señor siempre nos escucha. Pero como Jesús en Getsemaní, tenemos que decirle, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué difícil es a veces decir eso, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora bien, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es en el fondo experimentar un mal. Pero ¿qué cosa es el mal? El mal es definido por Santo Tomás como la carencia de un bien debido. Entonces, sufrir es en el fondo no contar o no poder disfrutar de ese bien que uno anhela o que uno siente que necesita o que merece. Por lo tanto, sufrir es carecer de un bien físico, psicológico, moral o espiritual. O podríamos decirlo al mismo tiempo al revés, padecer un mal físico, psicológico, moral o espiritual. El primer y el más importante de los bienes es la vida. Y por eso el mayor de todos los males es la muerte. Las Sagradas Escrituras dicen que por el pecado entró la muerte en el mundo y que la muerte será el último enemigo en ser derrotado por Cristo. Y por lo tanto, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, el pecado es la raíz y la causa, directa o indirecta, de todo mal o de todo sufrimiento. Ojo, no se trata de ver el sufrimiento como un castigo. Hay que quitarnos ese chip de la cabeza. Si algo malo te pasa es porque seguramente algo malo has hecho y Dios te está castigando. Dios no obra con esa lógica. A veces las personas se preguntan, Padre, ¿qué mal he hecho para yo poder merecer esto? Pero fíjense cómo la Sagrada Escritura nos habla en ese libro de la sabiduría que es el libro de Job. Los amigos de Job lo encaran. Yo creo que todos conocen la historia de Job. Dios permite que el maligno le quite todo lo que tenía, le quite todas sus riquezas. Vivía una vida de mucho bienestar y alababa a Dios y era un hombre justo. Pierde el ganado, pierde sus propiedades, mueren sus hijos, mueren sus nietos. Queda como un mendigo tirado, como una especie de, él mismo dice, como una especie de aborto. Y entonces 3 de sus antiguos amigos lo enfrentan y le dicen, algo tienes que haber hecho para recibir este castigo. Y sin embargo Job
en su conciencia sabe que es inocente, se niega a aceptar esa responsabilidad. Él sabe que no ha pecado contra Dios, pero también se niega a pedirle cuentas a Dios de ese dolor que está padeciendo, y mucho menos a culparlo. Simplemente Job responde: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? Un tema muy importante, y es el título de esta charla, es el sufrimiento y la providencia divina. Y en esto quiero basarme en un texto, en una cita muy importante, emblemática, de Romanos 8:28, que dice lo siguiente, la carta de San Pablo a los romanos: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según sus designios. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Es una invitación a vivir la esperanza paciente y gozosa en medio del sufrimiento, a partir de la experiencia de saber que Dios es providente y que podemos confiar en ese Dios y en sus designios. Hay varias traducciones para esta cita. Todas ellas hablan de una intervención activa de Dios en los momentos del dolor. Algunos dicen: en todas las cosas interviene, coordina, dispone, hace converger todas las cosas para que cooperen finalmente para el bien de la persona que ama a Dios, de aquellos que aman a Dios. Fíjense, Dios siempre quiere el bien para sus hijos, y su amor es un amor eficaz. Todo proviene de su sabiduría y todo proviene de su amor. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, como dice San Pablo. Y este amor eficaz y benevolente de Dios se manifiesta con particular elocuencia cuando los bienes que Dios nos ofrece se originan en males o en circunstancias que son objetivamente malas. Y esto es un misterio, no es fácil de entender. Es decir, hay una realidad que objetivamente está mal. Incluso puede ser un pecado. Dios nunca quiere el pecado. Dios nunca quiere que nosotros obremos el mal moral. Todo lo contrario, lo detesta. Y sin embargo, Dios es capaz de sacar bienes incluso de esos males. Y cuando hablamos de bienes, no se trata simplemente de ver las cosas con una perspectiva distinta, como dicen: no veas el vaso medio vacío, míralo medio lleno. No se trata de una especie de optimismo humano. En el fondo, no somos nosotros los que sacamos los bienes, los que aprendemos las lecciones de la vida y de los golpes de la vida, sino que más bien es Dios el que nos enseña. C.S. Lewis decía esta frase en un libro que se llama El problema del dolor. Decía: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. Y el dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. El dolor es un megáfono para despertar a un mundo adormecido. Por eso,
el fundamento de nuestra esperanza, de nuestra confianza y seguridad, es la certeza, y esa certeza solamente te la puede dar la fe de que Dios es un ser bueno, es amoroso, es un Padre providente. Que no es que cambie lo malo en bueno, sino que siempre nos ofrece bienes más grandes que aquellos males que nosotros hemos padecido, o incluso que aquellos males que hemos cometido. Incluso cuando uno obra el mal, comete un pecado, de esa crisis Dios es capaz de sacar bienes que te permitan convertirte, madurar. Pensemos, por ejemplo, en el hijo pródigo que abandona la casa del padre, pero que solamente cuando vuelve experimente ese abrazo reconciliador y aprende a ser verdaderamente hijo. Por lo tanto, el amor de Dios es más poderoso que todo mal, trasciende y perfecciona toda justicia. ¿Qué nos dice el catecismo sobre el sufrimiento? En el número 385 explica la raíz del mal, la causa del mal. Dice lo siguiente, esta parte la quiero leer porque me parece importante entender cada una de estas palabras. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal?, se pregunta San Agustín. Buscaba el origen del mal y no encontraba la solución. Y en esta búsqueda dolorosa solamente encontrará la respuesta en su conversión al Dios vivo. Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, dice la primera de Timoteo 3:16. Es decir, en Cristo Dios nos ha revelado una luz que ilumina este misterio del mal. Y en Cristo crucificado nosotros podemos comprender la extensión de ese mal, la crueldad de ese mal, el horror del pecado, pero al mismo tiempo, allí donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Allí donde abundó el mal, sobreabunda el bien. Y por tanto, solamente podemos examinar el origen del mal fijando la mirada de nuestra fe en aquel que es su único vencedor. Sin embargo, cabría la pregunta que se hacen muchos jóvenes: ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto en el que no pudiera existir ningún mal? Fíjense que en su poder infinito, efectivamente, Dios siempre pudo crear algo mejor. Y sin embargo, Dios quiso libremente crear un mundo que no fuera perfecto, que no estuviera acabado, sino un mundo en estado de vía, dice el catecismo, es decir, un mundo que camina hacia su perfección última. Y este camino, que algunos lo llaman la evolución, en el fondo trae consigo la aparición de ciertos seres y la desaparición de otros seres. Junto con lo más perfecto, lo menos perfecto. Junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, en la naturaleza y en el mundo conviven el bien físico y el mal físico, mientras la creación
no haya alcanzado su perfección. Por eso San Pablo habla de una creación que gime con dolores de parto hasta llegar a esa redención definitiva. Y este Dios que libremente creó así al mundo, también nos creó libres. Los hombres somos libres, los ángeles son criaturas libres y por lo tanto tienen que elegir libremente, obrar el bien. Dios nos ha hecho libres para el bien, pero podemos utilizar mal esa libertad, podemos pervertirnos y de hecho tanto los ángeles como los hombres hemos pecado y así ingresa el mal moral en el mundo y ese mal moral es incomparablemente más grave que el mal físico, mucho peor. Quizás alguna persona que me escucha ahora se escandalice, pero mucho peor que un cáncer es cometer un pecado mortal, porque el cáncer te priva de esta vida, quizás te lleve a la muerte terrena, pero el pecado te priva de la vida eterna, te priva del bien definitivo, del bien con mayúscula, y ese bien con mayúscula es Dios. Y Dios permite que nosotros obremos el mal porque respeta nuestra libertad y porque misteriosamente es capaz de sacar bienes de esos males. San Agustín dice: el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Por ejemplo, algo que puede iluminar un poco esta reflexión es la historia de José y sus hermanos, los hijos de Jacob. Recuerden que los hermanos, por envidia, vendieron a José a una caravana y José finalmente terminó siendo vendido a los egipcios. Pero Dios no se cansó de bendecir la vida de José. Y cuando José se reencuentra con los hermanos, dice lo siguiente, que es esta la reflexión que me parece importante. Dice: no fueron ustedes los que me enviaron aquí a Egipto, sino que fue Dios. Ustedes pensaban que me estaban haciendo daño, y sin embargo Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Ojo, no es que lo que hicieron los hermanos estuviera bien, estaba mal, era un mal moral objetivo, pero de ese mal moral objetivo Dios supo sacar una bendición para su pueblo. Fíjense, del mayor pecado, del mayor mal moral que se ha cometido jamás en la historia, que es el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, en su infinita sabiduría y por la sobreabundancia de su gracia, ha sacado el mayor de todos los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Y sin embargo, ni siquiera eso convierte la muerte de Cristo en un bien en sí mismo, es decir, es un bien para nuestra salvación, pero en sí misma era un acto de crueldad, uno de los actos más viles que ha podido cometer el ser humano. Y así se entiende lo que dice el pregón pascual: feliz culpa la de Adán que nos mereció tal Redentor. Santo Tomás Moro, que fue un gran santo inglés,
que fue mártir porque se negó a aceptar la inmoralidad de Enrique VIII, que quería que Tomás Moro, que era el canciller, aprobara su divorcio, le dice a su hija, consolándola poco antes de morir: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Por lo tanto, nosotros creemos firmemente que Dios es Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia aquí en la tierra, mientras somos viadores, mientras somos peregrinos, nos son con frecuencia desconocidos, es decir, no entendemos por qué. A veces lo entendemos después de muchos años, o a veces nunca lo vamos a comprender en esta tierra. Finalmente, cuando dejemos, como dice San Pablo, de conocer parcialmente y veamos a Dios cara a cara, podremos comprender aquellos caminos por los cuales, incluso a través del drama del mal y del pecado, Dios nos ha conducido hasta su encuentro, hacia ese reposo de ese sábado definitivo, en vistas del cual Él creó el cielo y la tierra. Un último punto que quiero tocar es cómo responde Jesús frente al sufrimiento. Fíjense que es interesante porque Jesús no explica el sufrimiento. No hay en las enseñanzas del Señor en el Evangelio ni en las parábolas muchos pasajes que nos hablen del sufrimiento. Está el pasaje que leíamos el domingo en las bienaventuranzas: dichosos los sufridos, porque ellos serán consolados. O aquella parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, donde Lázaro, que sufrió en esta vida, recibe bienes en la vida futura, y Epulón en cambio recibe males. Pero la respuesta de Jesús frente al misterio del sufrimiento no es una palabra, sino que es un gesto, pero no un gesto simplemente, sino que es en el fondo una entrega. El Señor responde al sufrimiento desde la cruz. Georges Bernanos decía, el autor de Diario de un cura rural: el escándalo del universo no es el sufrimiento, sino la libertad. Si Dios tuviera que pedirle perdón al hombre, no sería por el sufrimiento, sino por la libertad. Pero trágicamente, la libertad es la condición del amor. Solo las personas son libres, y cuando Dios decidió crearnos personas, Dios asumió ese riesgo. Por eso, frente a la locura del pecado, a la locura de la rebeldía, a la locura del mal, Dios responde con la locura de la cruz, que consiste justamente en desarmarse libremente, sin defenderse, ponerse totalmente en nuestras manos para ser destrozado por el pecado del hombre. La respuesta de Dios frente a la pregunta por el sufrimiento es el rostro desfigurado de su Hijo amado, crucificado por nosotros. Tanto amó Dios al mundo. Y por eso dice el profeta Isaías: despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado
herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus heridas hemos sido curados. Yo estaba pensando cómo terminar esta charla y quería tratar de todo esto que les he dicho, traducirlo en una experiencia de vida. Y le pedí permiso a una gran amiga mía, a quien quiero mucho, Úrsula Salmón de Gildemeister, quien es viuda de uno de mis mejores amigos de la juventud, Lalo Gildemeister, Eduardo Gildemeister. Seguramente muchos de ustedes los conocen o conocen su historia. A ella le hicieron un pequeño documental de las pruebas que pasó en la vida y cómo supo enfrentarlas. Es un video muy corto que dura unos 6 minutos. Yo creo que vale la pena que ustedes vean este video, se pregunten también por sus propios dolores y sufrimientos y luego cerramos la charla. Si yo me pongo a pensar en los últimos sucesos que se han venido dando en nuestra vida hace 5 años, podríamos pensar que la vida que nos ha tocado vivir es una tragedia. Contra la voluntad de mis papás en un inicio y no tan en un inicio, decidimos casarnos. Nos decían que éramos unos locos, que nos íbamos a casar sin tener absolutamente nada. Decidimos estar juntos y Dios nos iba guiando y Dios nos iba poniendo las cosas, no sin dificultad, pero nunca faltó nada. Siempre quisimos tener una familia grande. Pensábamos 4 niños y llegaron 6. Esto que construimos, pienso que fueron los cimientos que permitieron que ahora estemos acá y pueda decirte que esta es una historia de amor. Cuando nos enteramos de que estábamos esperando nuestro 6º bebé, empezaron los primeros síntomas de una enfermedad de Eduardo que en realidad no tuvo nombre nunca. Y empezamos a hacer muchas pruebas, a consultar a muchos doctores y consultando con los médicos. Se fue a caminar y a nadar en el club. Y en la segunda salida que tuvo, allí perdió el conocimiento y entró en coma y en 5 días murió. De los momentos más difíciles en la vida, porque había que decirle a estos 5 niños que su papá ya no estaba más acá con nosotros. Y a los 13 días de la muerte de Eduardo, nace Eduardito. Hubo que aprender a vivir de nuevo, aprender todo de nuevo otra vez. Después, en el 2012, me diagnosticaron 2 tumores y había que operar inmediatamente. Uno se siente tan vulnerable, tan pequeño. Eran un montón de sentimientos fuertes, encontrados, de miedo, de temor. Me hace pensar cómo es el mal, que es silencioso y que aparentemente parece que no estuviera ahí. La mayor victoria del mal es hacerte pensar que todo está bien. Y así de alguna manera veía yo un poco el cáncer, ¿no? En ese momento también dejarlo todo en manos de Dios, pero sí pedirle con mucha firmeza, que yo tenía que seguir acá en la tierra. Por lo menos tiene que ser hasta que el pequeño pueda valerse por sí mismo. Y así fue, pues, ¿no? La quimioterapia, el pelo. Eduardito es
se levantaba y me decía, ¿y qué pasó con tu pelo? Se cayó debajo de la cama, me decía, porque era chiquitito, tenía 2 años. Pero uno va aprendiendo y va descubriendo a Dios en medio de cada una de estas cosas que te va tocando vivir. Y nada, el 2014, lejos de ser un año tranquilo, de regreso de un paseo familiar un domingo, una camioneta me cerró. Instintivamente lo que hice fue tratar de abrir el auto para que no impacte, y al abrirme pisé la tierra del costado de la carretera y perdí el control del auto. Íbamos a velocidad y nos chocamos contra una palmera. Un choque, un accidente muy fuerte. Y en este accidente Tomás iba sentado a mi costado, nuestro hijo de 15 años, y murió instantáneamente en el accidente. Nunca jamás en la vida me imaginé vivir una cosa tan fuerte, tan violenta. Parecía un sueño, ¿no? Fue muy difícil entender que eso fue real y que estaba pasando, ¿no? Tomó mucho tiempo poder aceptar una cosa así. Con todo lo vivido uno puede echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando, ¿no? Uno podría pensar pues que todo esto es una tragedia, ¿no? Y sí es una tragedia. Hemos perdido físicamente a 2 personas en nuestra familia. Pero Dios está y ha estado en cada uno de los momentos más difíciles y más alegres de nuestra vida. Esta vida es solo un camino así, pequeñito. Y lo que nos espera después es lo verdadero, es lo eterno. Sueño con el día en que estemos todos juntos de nuevo y que sea para siempre. Que ante un testimonio como el de Ursulita sobran las palabras. Yo pienso que simplemente frente al dolor, o uno se abraza a la cruz de Cristo y ofrece ese dolor como ella lo hizo, y encuentra en el Señor toda su fuerza, todo su consuelo, toda su esperanza, y continúa en la vida con alegría. Hay unas cosas bonitas de esa familia, es que a pesar de todo lo que han sufrido, es una familia alegre. O uno simplemente se deja abatir y destruir por el dolor. Quiero terminar esta reflexión de hoy con este texto que aparece también en la carta de San Pablo a los Romanos, justamente en el capítulo 8. Podríamos decir que es casi la continuidad de esa pregunta, de esa reflexión. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y termina diciendo San Pablo: por eso, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor los bendiga a todos y muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Buenas noches para todos.